tenemos una actitud especialmente negativa en Colombia. Hay una actitud que es negativa en muchos aspectos y que lleva incluso a que muchos jóvenes estén hablando de querer irse a vivir a otro país. Y sin embargo, tal vez es el momento en la historia en donde hemos estado más listos para emprender un salto hacia adelante, porque tenemos todas las posibilidades de crecer aceleradamente y tener muchos más y mejores empleos, eh, más ingresos, más oportunidades para los emprendedores. Hola, ¿qué tal? Saludo especial a los lectores de quienique.com. Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta ocasión tenemos como invitado al exalcalde de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa, quien trabaja en una campaña a la presidencia de la República, y en esta ocasión estará con los lectores de Quienique comentando un poquito más sobre su visión de país, sobre las ideas que quiere implementar en Colombia. Doctor Peñalosa, gracias por haber aceptado la invitación de Quienique. ¿Cómo está? Muy bien, Sebastián, muchas gracias y gracias a Quienique y a usted por la oportunidad. Bueno, doctor Peñalosa, entremos en materia. A mí me gustaría que comenzáramos hablando un poco sobre estos recorridos que ha adelantado por las regiones, que ha visto, cómo lo ha recibido la gente ya en esta faceta de precandidato presidencial. Muy bien, la gente realmente es muy amable por todo Colombia. Incluso en la última encuesta que hacen en un medio de comunicación de Centro Nacional de Consultoría, señalaban que el reconocimiento de Peñalosa es muy alto en Colombia. Como casi 9 de cada 10 colombianos me reconocen y son muy amables. Y hay una muy buena energía. Estuvimos últimamente, por ejemplo, en Guapi, en el Cauca. Estuvimos en Bucaramanga. Me encantó esa energía en Bucaramanga. La verdad es que se siente un optimismo especial. Y, y ahora bien, hay otras ciudades que están un poco más tristes, pero que hay que transformarles esa energía, como Cali, porque tiene todo el potencial. El mejor sitio que puede haber para una ciudad en Colombia es Cali, que tiene las montañas al lado, que tiene el Pacífico al lado, que tiene una cantidad de ríos. Eh, pero lo que creo yo, en resumen, es que es irónico que en este momento, tal vez por la pandemia, por los paros y la violencia paralela que se presentó hace unos meses, eh, tenemos una actitud especialmente negativa en Colombia. Hay una actitud que es negativa en muchos aspectos y que lleva incluso a que muchos jóvenes estén hablando de querer irse a vivir a otro país. Y sin embargo, tal vez es el momento en la historia en donde hemos estado más listos para emprender un salto hacia adelante, porque tenemos todas las posibilidades de crecer aceleradamente y tener muchos más y mejores empleos, eh, más ingresos, más oportunidades para los emprendedores. Tenemos, por ejemplo, los niveles de educación que no se habían tenido antes. Tenemos hoy en infraestructura, desde cobertura de gas domiciliario a todos los hogares, que hace 20 años no se tenía. Tenemos mucho más infraestructura de carreteras, etcétera. Tenemos una de las tasas de fecundidad, una tasa de fecundidad muy baja, lo que hace que los hijos puedan ser mucho mejor educados y tener un mayor bienestar en todo sentido. Tenemos, en fin, todas las condiciones, y adicionalmente estamos en un momento en el mundo en que, por ejemplo, este conflicto que hay entre China y Estados Unidos ha llevado a que se presente lo que llaman el nearshoring, que muchas de las empresas que se habían instalado en China y en el Asia ahora quieran instalar su producción más cerca de los Estados Unidos.
y en los mismos Estados Unidos con unos niveles salariales muy altos que hacen que muchas empresas estén buscando ubicarse en otras partes. Y recordemos que en la costa atlántica colombiana, por ejemplo, estamos más cerca de la costa este de Estados Unidos que México. Y en México hay miles de industrias, de empresas de exportación que generan buenos empleos, bien remunerados. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que no obstante algún pesimismo que hay, irónicamente hoy es el momento en que estamos más listos para avanzar aceleradamente hacia una mejor sociedad. Doctor Peñalosa, como bien lo dice, 2022 es un momento disruptivo de muchas oportunidades, muchos retos. ¿En qué momento dijo yo quiero aspirar a la presidencia? ¿Qué lo motivó? Porque pues pese a que hay oportunidades, yo creo que hay algo más personal que motiva a que se postule a la presidencia. A mí lo que siempre me ha obsesionado es Colombia. Toda la vida mi obsesión ha sido cómo hacer que los colombianos vivan mejor, que haya más igualdad, que haya más felicidad. Es mi pasión. Tan es así que, por ejemplo, yo nací en Estados Unidos, pero estando estudiando en la universidad en Estados Unidos, renuncié a mi nacionalidad en Estados Unidos porque lo que yo quería era trabajar en Colombia y por Colombia. Eh, y entonces, la experiencia que he tenido en la alcaldía, eh, la experiencia que he tenido trabajando en muchos países del mundo como consultor, eh, ha llevado que hoy tenga pues más posibilidades que muchos colombianos de poder participar en este proceso democrático. Y creo que en este momento es un momento coyuntural muy importante. Aquí en América Latina tenemos los ejemplos. Hay gobiernos que se han ido por un lado, como nuestro vecino Venezuela, o hay alternativas distintas. Entonces creo que era un momento en donde yo creí que yo podía influir, que yo podía ayudar, que yo podía contribuir, que tenían una experiencia de haber producido resultados. Me atrae además el hecho de que haya muchos candidatos a la presidencia que son exalcaldes. Entonces, es una buena oportunidad para que los ciudadanos comparen de verdad cuál ha sido el que más ha mejorado la vida de los ciudadanos en términos de seguridad. ¿Quién mejoró más la seguridad? ¿Quién hizo más colegios? Pues proporcional al tamaño de cada ciudad, por supuesto. Más parques, más canchas de fútbol en pasto sintético, más hospitales, más transporte masivo, más arborización. Es interesante, entonces todo eso creo que me lleva me motivó a participar en este proceso. Pero a mí lo que me interesa es Colombia, como digo, y si hay otra persona en un momento dado que tiene más posibilidades de impulsar esta visión de país, pues también estoy listo a colaborarle. Yo creo que esa respuesta termina un poquito encaminada a un tema que se ha hablado bastante y lo he escuchado en boca de otros precandidatos, y es esa consulta de derecha, de centro derecha, que incluiría al Centro Democrático, al exalcalde Federico Gutiérrez. Hábleme un poquito de esa posibilidad de unir fuerzas con otros sectores. Bueno, es que claramente aquí tenemos un candidato que es Gustavo Petro, que tiene una visión de que todo lo que se ha hecho en este país es un desastre, que nadie distinto a él ha hecho algo bueno por el país en 300 años de historia, que todos han sido egoístas, mezquinos, corruptos, y que hay que desbaratar las instituciones, y propone una cantidad de cosas irresponsables, con base en muchas falsedades. Entonces, frente a algo que puede ser tan dañino, porque él mismo lo dice y lo anuncia, entonces hay otros que nos sentimos que tenemos cosas en común, no que seamos iguales. Obviamente yo pienso que yo sería mejor presidente que los otros, porque si no, no estaría de candidato. Además, he demostrado con resultados específicos
que mejoro la vida de los ciudadanos, pero hay otras personas con las cuales se podría hacer un equipo. Entonces hemos hablado, por ejemplo, con Alex Char, con Federico Gutiérrez, de la posibilidad de hacer un equipo con exalcaldes, con Dilian Francisca Toro, con eventualmente la posibilidad de hacer un equipo también con el mismo Partido Conservador. Me gustaría con Juan Manuel Galán, con Alejandro Gaviria. Ese tema de derecha e izquierda es muy tropical. Yo no tengo muy claro qué es lo que significa derecha e izquierda aquí en Colombia. Porque si izquierda es trabajar por los ciudadanos más necesitados, entonces yo creo que sería muy de izquierda, porque hice mucho más por el mejoramiento de barrios subnormales que Gustavo, por ejemplo. Mucho más. Muchos más parques en los barrios populares, muchos más colegios. Hice mucho más por la salud, por mejorar la atención en salud, por acabar con las filas terribles que tenían que soportar los ciudadanos. Dejamos 3 mega hospitales en construcción, por el transporte masivo. Dejamos el metro contratado, en fin. Si izquierda lo que significa es respaldar el acuerdo de paz, lo respaldo plenamente, apoyé el proceso de paz. Creo que hay que fortalecer este proceso, hay que seguir invirtiendo en los municipios PEDET. Entonces, ahora bien, si derecha es creer que es indispensable que haya más inversión privada en empresas pequeñas, medianas y grandes, que la única manera de que haya más empleo y mejor empleo y más riqueza en Colombia es que haya más inversión privada, entonces ahí sí soy de derecha. O si creer que la seguridad es fundamental y que hay que llevar a los delincuentes a la cárcel y que tenemos que tener una policía efectiva y que tenemos que tener unas fuerzas armadas efectivas y que tenemos que tener seguridad, entonces en eso soy de derecha. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Aquí lo que sí es cierto es que sí hemos hablado de hacer equipo. A mí me interesa es el país. Me interesa el país. Y aunque yo tengo una serie de programas específicos que otros no los proponen, como por ejemplo una revolución en la manera de hacer ciudades en Colombia para que se hagan mejores ciudades, con mucho mejores espacios públicos, con más parques, etcétera, pues si hay algunos puntos en común con otra persona con la cual podamos hacer equipo o con otros, esa es una posibilidad. Doctor Peñalosa, básicamente le está apuntando a hacer equipo con casi que con todo el mundo unidos contra Petro. ¿No cree que ahí le están dando mucha importancia a un precandidato que si bien significa un sector importante de la votación y de Colombia, pues de alguna u otra forma ustedes mismos le están haciendo la campaña en esa campaña de todos contra Petro? Es que la realidad es que eso es lo que muestran las encuestas, no es que se la estemos haciendo. En este momento, Gustavo tiene una gran fuerza. A mí me parece muy interesante que a mí me encanta la competencia con Gustavo porque si los ciudadanos de verdad lo que están es escogiendo quién es el que produce resultados que mejora su vida, pues él estuvo 4 años en la alcaldía de Bogotá y yo también. Entonces, comparemos, ¿quién hizo más? ¿Quién mejoró más la vida de los ciudadanos? Pero como yo sí veo que hay tantas propuestas irresponsables que él hace, yo lo vi, y además no solo las propuestas, sino la manera de aproximarse al país con tanto odio, diciendo que todo el mundo que ha gobernado ese país es una porquería, y dice tantas cosas que realmente uno sí se diferencia de él mucho más que de otras personas que no tienen esa actitud. Adicionalmente, él tiene una visión mesiánica, es decir, antes de él todo ha sido un desastre, él va a partir la historia de Colombia en dos. Entonces yo prefiero estar en equipo con personas que son más humildes, que simplemente esperan ser empleados de los ciudadanos, que van a trabajar con los expertos en cada tema. Eso es lo que yo aspiro a hacer. Entonces, en ese sentido, eh,
él sí es distinto, él sí es distinto, él es mucho, él es muy responsable, yo no veo que haya ningún otro candidato que diga, que hable con tanto, que genere tanto odio, que diga tantas cosas falsas, tantas cosas irresponsables. Entonces, ahora bien, es una manera de ser política, yo la respeto, evidentemente tiene éxito porque él está bien en las encuestas, pero yo sí no puedo, además yo estoy hablando de diferencias políticas con él, diferencias políticas en sus propuestas y en su manera de gobernar. Yo aquí no estoy diciendo que él haya hecho cosas que falten a la ética o no lo estoy condenando porque haya estado en un grupo armado en su juventud o nada de eso. Aquí es una discusión simplemente de propuestas. Yo respeto esa manera de hacer política, pero definitivamente creo que no sería buena para Colombia. Exalcalde, partiendo un poco de eso que me dice y digamos el retrovisor más evidente que tienen los colombianos es su administración como alcalde de Bogotá. Quisiera que habláramos un poquito de qué de lo que hizo en Bogotá le gustaría replicar a nivel Colombia, digamos, qué estrategia, qué programa, qué enfoque le gustaría llevar a cabo en la presidencia. Primero que todo, como algo general, es que lo que se necesita es un gobernante que produzca resultados, que no hable y hable y hable y no produzca, sino alguien que produzca resultados en obras públicas, en carreteras, que sepa, digamos, que las carreteras sean en la ciudad o fuera, que nosotros hayamos contratado el metro, que hicimos muchas vías, que nosotros hicimos Transmilenio, que hicimos bibliotecas, que hicimos colegios, que hicimos centros felicidad. Entonces, antes que nada es un tema de capacidad gerencial, de trabajar con un equipo y producir resultados que le mejoran la vida a los ciudadanos. Entonces, ¿esto es válido para Bogotá o es válido para Colombia? En temas de la salud, por ejemplo, yo recibí de Gustavo, recibí una salud en un estado desastroso. Capital Salud, la EPS del distrito, la recibí totalmente quebrada, con un déficit de 600.000 millones de pesos. El año anterior a que nosotros llegamos, había perdido 380.000 millones de pesos y nosotros la dejamos en 4 años produciendo utilidades. Esa salud en donde teníamos la misma manera de contratar la salud, las ambulancias, por ejemplo, el problema al señor Samuel Moreno, al alcalde Moreno, lo llevaron a la cárcel por problemas de corrupción en la salud. Y no se habían hecho reformas para evitar esos problemas de corrupción. Por ejemplo, se tenía un contrato con un servicio, con servicios privados de ambulancias y por el mismo contrato que había llevado, la misma manera de contratar que había llevado a Samuel Moreno a la cárcel, continuaba. No quiero decir que hubiera corrupción, sino que simplemente esa manera ineficiente de contratar. Entonces nosotros acabamos por completo con ese contrato y hicimos un esquema completamente distinto de prestar el servicio de ambulancia en Bogotá. Nosotros recibimos, por ejemplo, una salud en donde los ciudadanos tenían que hacer fila desde las 3 de la mañana para solicitar, fila al aire libre, fuera de los hospitales, para solicitar citas con especialistas. Y nosotros acabamos con esas filas que los ciudadanos tenían que hacer porque creamos un sistema de call center, además pusimos mucho más puntos de atención y demás, tratamos con respeto a los ciudadanos. Entonces, esto y mucho más se puede hacer. Por ejemplo, yo he visto en muchas otras partes en donde los ciudadanos también tienen que todavía hacer esas filas desastrosas en otras ciudades de Colombia. Entonces, eso es posible, mejorar radicalmente la atención en salud. Nosotros lo que logramos fue unos esquemas de unificar los hospitales de la ciudad para que hubiera una sola gerencia y que hubiera mucho mejor control a la contratación, para que los procesos de compras, digamos, no los haga cada hospital por su lado, sino que sea centralizado y se consigan mejores precios y haya mucho mejor control. Entonces,
La salud se puede mejorar. Entonces, obras públicas, salud. Por ejemplo, los parques. Yo ahorita estuve en Guapi, Nariño, en la costa pacífica, donde salen tantos jugadores de fútbol, y no había una sola cancha de fútbol medianamente adecuada en Guapi. El estadio de Guapi era lleno de charcos, los parques desbaratados. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos 170 canchas de fútbol en pasto sintético iluminadas en Bogotá, que además se encontró por parte de estudios de la Universidad de los Andes que había mejorado radicalmente la seguridad en todos los sectores aledaños. Entonces, cosas como estas se pueden hacer. Nosotros podemos mejorar radicalmente las ciudades del Pacífico. En el tema de la planeación de las ciudades, la manera como se están haciendo las ciudades colombianas, se están haciendo mal. No están creciendo donde debe ser, como debe ser, con suficientes parques. Entonces hay que cambiar la ley y aún la Constitución para que la planeación de la ciudad se haga a 50 años y no a 12, como dice actualmente la ley. Para que, la verdad es que más de 8 de cada 10 colombianos viven en las ciudades. Y entonces estas ciudades tienen que planearse a largo plazo, bien, con grandes parques. Todas las ciudades colombianas. ¿A dónde va alguien en Armenia? Un fin de semana con su familia. Entonces también no solo dentro de las ciudades, sino parques en las afueras de las ciudades. En las afueras de las ciudades los ciudadanos no tienen a dónde ir, al campo, con la familia. ¿A dónde pueden ir? El tema de la atención a los viejos. Nosotros tenemos que el tema de los viejos es fundamental. Es necesario que logremos garantizar unos ingresos dignos para nuestros abuelos. Y no solo ingresos, sino también sitios de recreación, de encuentro, una especie como lo que nosotros tenemos, los centros día en Bogotá. Eso también se puede hacer por todo Colombia. Sitios para que mejoremos la calidad de vida de nuestros adultos mayores. En fin, la experiencia en todo sentido es relevante para Colombia. En la salud, en la educación, en las obras públicas, pero sobre todo en la capacidad de gobernar y de producir resultados de verdad, de que haya gerencia, adicionalmente de tener carácter, de lograr mejorar la seguridad, mientras que otras ciudades colombianas aumentaron la tasa de homicidios durante el mismo tiempo que yo era alcalde. Nosotros en Bogotá redujimos la tasa de homicidios de 17 por 100.000 habitantes a 12 por 100.000 habitantes. Y de lejos la más baja de cualquier gran ciudad colombiana. Y también lo que se demostró en mis periodos de gobernante es que se gobierna con carácter y que se toman decisiones difíciles, así sean impopulares en un momento dado, para mejorar la vida de los ciudadanos y para construir igualdad. Entonces yo creo que todo eso es relevante para Colombia. Bueno, doctor Peñalosa, usted que ya se metió en esta carrera por ser el sucesor de Iván Duque, ¿qué balance hace de la actual administración y qué no repetiría ni por error? A mí lo que me importa más que todo es lo que vamos a hacer hacia el futuro. A él le tocó una situación difícil con la pandemia, con 2 millones de migrantes venezolanos, pero hay algo que definitivamente hay cosas que creo que hay que cambiar. Yo creo que, por ejemplo, hay que respaldar mucho más de frente el tema de la implementación del acuerdo de paz. El presidente Duque lo está haciendo y lo está cumpliendo. Aquí vino una misión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y respaldaron lo que se estaba haciendo. Aquí la realidad es que se está invirtiendo mucho dinero. El gobierno Duque en la implementación del acuerdo de paz está haciendo cosas muy importantes, pero no se dice suficientemente. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que se tenga claro que el gobierno no solamente hay que hacer, sino que cacarear, por así decirlo. Hay que hacer un trabajo para que los colombianos tengan claro que los recursos que se captan en zonas más ricas de Colombia se van a invertir en sectores populares, en zonas marginales, en carreteras de penetración,
en los municipios PEDET, etcétera. Segundo, hay un tema que me parece que hay que cambiar y es la relación con el gobierno de Venezuela. No porque yo esté de acuerdo con ese gobierno, que me parece un desastre para los venezolanos antes que nada, y para Colombia, porque han intervenido de múltiples maneras apoyando a los grupos armados ilegales colombianos, entre otras cosas. Pero creo que es mucho mejor tener una relación lo más constructiva posible, así como los Estados Unidos tienen relaciones con países rivales, con Rusia, por ejemplo, o que incluso con Irán o con Corea del Norte tratan de tener acuerdos, de construir acuerdos. Creo que es mucho mejor tener las relaciones más constructivas o menos destructivas posible con el gobierno de Venezuela y además reconocer que el gobierno de Venezuela es el señor Maduro, por ilegítimo que sea, por dictatorial que sea, pero el presidente Maduro es el gobernante de Venezuela y que ellos tengan claro que Colombia no va a intervenir militarmente ni de ninguna otra forma para derrocar a ese gobierno y que también ellos se comprometan a no intervenir en Colombia de la manera como lo han venido haciendo. Doctor Peñalosa, si le tocara escoger un problema de los muchos problemas que tiene Colombia, ¿cuál atacaría, cuál enfrentaría y cómo lo haría? La seguridad es fundamental. La seguridad es indispensable para todo. Nosotros nos hemos venido acostumbrando a niveles de inseguridad, de criminalidad que serían intolerables en cualquier país civilizado del planeta. Y ya nos vamos acostumbrando, que es normal. De manera que es fundamental tener, en el tema urbano, se necesita más policía. Tenemos más policía de inteligencia porque la criminalidad que hay en Colombia es crimen organizado, son empresas del crimen. No son jóvenes que se levantaron con hambre y fueron a robar para llevarle almuerzo a la abuelita. Entonces, esto se combate con inteligencia, porque incluso policías uniformados, si hay policías uniformados en una esquina, los bandidos van y atracan en la otra. Entonces, es indispensable desmantelar estas bandas organizadas. Nuestra policía tiene una excelente capacidad de enfrentarlos, pero también hay que tener las reformas legales y las cárceles para garantizar que los delincuentes, especialmente los que cometen delitos a mano armada, tengan una sanción drástica. Este tema de la seguridad además es indispensable. Seguridad urbana y seguridad rural, la seguridad del orden, el cumplimiento de las normas. Y el hecho de que haya seguridad es indispensable para que haya más inversión, para que haya inversión en el campo, para que haya turismo, que puede generar una cantidad enorme de empleo, para que haya más inversión. Si hay inseguridad, es muy difícil lograr que haya toda la inversión que es necesaria para que se generen empleos y mejores ingresos. Entonces, la seguridad no solamente es un fin en sí mismo, porque mejora la vida de los ciudadanos, es un derecho que se nos olvidó incluir en la Constitución, ese derecho a vivir sin miedo. Esa seguridad es un fin en sí mismo, pero también es un medio, porque hace posible que haya más turismo, más inversión y más empleo. Doctor Peñalosa, ¿qué sería lo primero que haría como presidente de Colombia? Simplemente nombrar un equipo de gente mucho mejor que yo en cada campo y lograr que trabajen en equipo. Y vamos a trabajar mucho en el tema de la seguridad, para mejorar radicalmente la seguridad, hacer todo para lograr que haya más inversión, hacer todas las reformas que sean necesarias para atraer mucho más inversión. Nosotros necesitamos que los inversionistas se sientan tranquilos de que aquí van a tener una seguridad jurídica y también vamos a hacer unas reformas críticas para que en las zonas urbanas se haga una planeación adecuada, que todas las ciudades colombianas de aquí en adelante crezcan bien, donde debe ser y como debe ser. Son algunas de las cosas que vamos a hacer. Bueno, doctor Peñalosa, y para cerrar,
Me gustaría que le dejara un mensaje a los lectores de Quién y Qué y al público en general sobre por qué Enrique Peñalosa debería ser el próximo presidente de Colombia. Enrique Peñalosa debe ser el próximo presidente porque ha demostrado que produce resultados de verdad que le mejoran la vida a los ciudadanos, porque tiene el conocimiento y sobre todo tiene la capacidad de armar esos equipos y lograr resultados de verdad, no simplemente de hablar, sino de producir resultados que mejoran la salud, que producen obras públicas, que logran que haya progreso de verdad para los ciudadanos. Y eso ya lo han visto los ciudadanos en Bogotá. Entonces, lo que yo invito a los ciudadanos es que le presten más atención que a las palabras, a lo que ha sido la vida y el trabajo de los candidatos. ¿Cuál es el que ha producido más resultados en el mejoramiento de la salud, en obras públicas, en la educación, en parques, en vivienda, en fin? Eso creo que es lo que hace que los ciudadanos puedan tener la confianza en que Enrique Peñalosa es un presidente que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia y que ha demostrado que produce resultados efectivos. Bueno, doctor Peñalosa, muchas gracias por aceptar la invitación de Quién y Qué. Muchas gracias por compartir su visión de país, sus propuestas con los lectores de quienique.com. Estaremos muy pendientes a lo que vaya pasando con su campaña, con este futuro político y esta campaña presidencial que está recorriendo. Y de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Sebastián.